Hola familia, volvemos a estar aquí en Magic. Hoy estoy aquí con un elenco de 3 periodistas muy buenos. Vamos a ir primero a las mujeres, como siempre. Tenemos a Lourdes Gómez, periodista de Extremadura, también hace un programa en Radio Nacional de España y también un programa de radio. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ti, para quien no te conozca? Hola, buenas, pues encantada de estar en este espacio con vosotros desde Magic Internacional, donde estamos disfrutando de muchísimas conferencias de grandes compañeros y amigos, y hoy nos toca el turno a nosotros para hablar de periodismo del misterio. Yo me llamo Lourdes, soy periodista, soy de Extremadura y he enfocado mi carrera hacia los temas de misterio. Tengo una sección en Radio Nacional de España en Extremadura que se llama Extremadura Infinita y una sección en Canal Extremadura Radio que se llama El Serano. En ambas hablo de temas relacionados con el misterio y también escribo para las revistas del sector y colaboro pues con distintos medios hablando de las investigaciones de campo que realizo. Y os presento ahora a mis compañeros, si queréis, les paso ya el micro. Sí. Tenemos a Jesús Ortega. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo al igual que Lourdes y al igual que David, estudié periodismo, soy periodista o intento serlo, no intento ejercer esa labor. Y actualmente pues los trabajos los desempeño pues en las revistas Enigmas y Año Cero, donde soy redactor, y también desde hace algunos meses pues en un programa de radio que dirijo y presento en Radio Castilla-La Mancha o Castilla-La Mancha Media actualmente, cuyo nombre es El Dragón Invisible. Y pues al igual que Lourdes, que David, pues en todos esos medios lo que intento es pues hablar, divulgar el misterio, que es los temas que nos apasionan. Muy bien. Y ahora ya tenemos a David Cuevas. Bueno, cuéntanos un poquito, David, tu experiencia. Bueno, pues efectivamente yo pues soy periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, pues colaboro con varios medios de comunicación, pues como Espacio en Blanco de Radio Nacional de España, Poniendo las calles de COPE o Nite Misteris de Radio Marca. Pues también pues escribo algunas revistas, he publicado algún libro recientemente y bueno, digamos que me dedico de forma prácticamente plena desde el punto de vista periodístico a todas estas cuestiones, vamos a llamarlas de lo insólito, ¿no? Muchas gracias a los 3 por estar aquí con nosotros en Caja de Pandora. O sea, lo que me gustaría es que me dijeras por qué os motiva estar aquí y cuál es el caso que más os ha motivado el hecho de estar aquí hablando del misterio, tanto en revista como en prensa como en radio. Bueno, pues yo creo que la base es que consideramos que hay cuestiones, asuntos, enigmas de nuestro mundo que a nosotros nos apasionan y que al habernos acercado a ellos desde un punto de vista profesional y también personal, porque al final esto es una forma de vida y una filosofía de vida, pues te gusta contarlo a los demás porque crees también que estás haciendo una labor. Se trata de no solo de divulgar por el mero hecho de divulgar, sino también de formar a las personas en un espíritu crítico hacia una sociedad que a lo mejor es demasiado racional y se olvida pues que somos un punto de luz en medio de la inmensidad y que todavía nos queda mucho por conocer. El ser humano siempre ha avanzado a lo largo de toda su historia gracias a la curiosidad y eso es lo que nosotros un poco ofrecemos a través de nuestro trabajo. En cuanto a temas que nos guste divulgar, creo que coincido con mis compañeros en que la ufología es un asunto que nos interesa bastante y que hemos tocado de cerca. Y además se da el hecho de que tenga relación con el resto de misterios, porque cuando al final te implicas en la investigación te das cuenta de que todo está relacionado. Así surgen, por ejemplo, teorías como la paraufología, ¿no? Que une y hace que converjan, ¿no?, asuntos como la parapsicología o la ufología. Por lo tanto, cuando te acercas a un caso y te das cuenta de que un caso ovni tiene también raíces antiguas, porque resulta que en ese lugar, en la Edad Media, hay crónicas que hablan de luces extrañas o incluso un dolmen, una construcción megalítica donde aparece también un grabado relacionado con la luz, empiezas a tener una visión holística que te hace plantearte todo de una forma mucho más profunda e indagar. Al final se trata de una búsqueda. Nosotros no tenemos respuestas, pero sí que ponemos los interrogantes sobre la mesa porque al fin y al cabo esto es un tema fronterizo. Estamos en las fronteras de lo que conocemos y queremos intentar ver un poco más allá.
Bueno, Lourdes ha hablado, por ejemplo, de la ufología o de esos conceptos y esa formación necesaria, no solo que el periodista o el reportero o el interesado debe tener, sino también que debe divulgar, ¿no? Y debe hacerlo. Yo creo que es una de nuestras principales labores. En cuanto a intereses, en este caso personales, y pues por ir completando también un poco el abanico, imagino que David ahora también irá comentando cosas. Personalmente me interesa mucho la psicología del testigo. Considero materias fundamentales a la hora de dedicarse pues a esto o interesarse por esto. Me parece fundamental la antropología. Lourdes, por ejemplo, comentaba, ¿no?, ese folclore antiguo que a veces se puede relacionar. La historia, evidentemente, es necesario conocerla porque a veces te aporta claves necesarias para comprender o para intentar establecer un patrón entre lo que pasaba hace siglos y lo que pasa actualmente. Y la psicología. La psicología también me parece fundamental. El hecho de conocer o de saber cómo funciona el cerebro, cómo percibimos, cómo recordamos, cómo interpretamos lo que vemos, me parece, ya digo, materias y conocimientos fundamentales a la hora de interesarse por estos temas. A mí personalmente me interesa también la ufología, como decían, pero sobre todo el tema relacionado con la parapsicología y cómo el ser humano percibe, interpreta y vive esos fenómenos. Ya digo, me parece fundamental y es algo que me interesa bastante. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, ¿no? Hay margen de que tengamos algunos temas más favoritos que otros, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me apasiona son principalmente la divulgación, por un lado, y la recogida in situ de ciertos, testimonios o historias que han sido vividas por esos testigos de lo insólito, que me parecen apasionantes y que, bueno, pues gracias a que ellos confían en nosotros para poder, bueno, pues trasladar sus historias, pues ya sea por medio radiofónico o por ejemplo, pues por medio escrito, son principalmente mis dos pasiones unidas, ¿no? Por un lado la divulgación y por otro la recogida de ese tipo de casos. Y bueno, considero que es nuestro deber también, ¿no? El hecho de pues hacer una recogida también responsable de esos casos y una divulgación que se ajuste a lo que nos cuenten en todo momento y sin exagerar ni añadir ningún tipo de elemento para hacer, digamos, que la historia más sensacionalista y nada parecido. Yo creo que la labor del periodista debe ser precisamente la mesura a la hora de pues trasladar, insisto, esos contenidos, como decía el gran Jiménez del Oso, con la gran cantidad de misterios que tenemos, ¿para qué nos vamos a inventar nada, ¿no? Yo creo que también quería sacar a colación ese tema porque da la sensación de que el periodista es esa persona que bueno, pues exagera datos o no los tiene en la consideración que estos deberían tenerse a la hora de divulgar de forma responsable y fehaciente lo que se nos ha contado, y creo que también es una labor que debemos desempeñar, ¿no? Muchas gracias. Vamos a entrar en materia. Yo pongo un ejemplo que me pasó hace unos años. Estábamos en la playa, en San Adrián, estaba con varios compañeros que, vamos a decir, que tienen percepciones, y yo veo, y hablando con la gente de allí, se ve una nube gris, ¿no? Una nube gris muy grande, pero que el viento hace que no la mueva, y se mantiene 2 días, esa nube gris. Las personas que están al lado mío, puedo decir el nombre, Antonio Tirado, Yolanda Soria, Grace, son personas del mundo, vamos a decir, de las terapias. Ellos ven una nave nodriza, lo que ven. Yo veo lo mismo. Yo le pregunto a la gente como investigación y la gente lo que está viendo es una nube gris. Entonces, a nivel de lo que tú estás hablando también de psicoemocional, nos estamos encontrando que realmente pueden haber unas realidades que hoy en día la gente o las personas que hay en el planeta Tierra todavía no quieren ver esa realidad. O sea, está ahí, nos la presentan, pero no está. Para vosotros, la realidad ufológica es algo tangible que hoy a lo mejor de aquí a unos años se pueda demostrar de verdad, o realmente estamos hablando como que la gente piensa que es una invención y estamos haciendo un papel tonto. Bueno, yo creo que coincidimos en que el asunto de la ufología está muy marcado por el testigo. El testigo es la clave de todo esto. Como has comentado, un caso ovni, un caso ufológico, no es más que un relato de un testigo, que es lo que nosotros analizamos en la mayoría de los casos. No analizamos un suceso, analizamos lo que nos cuentan en cuanto a ese suceso, y como lo comparamos con otros casos parecidos, podemos intentar llegar a atisbar algo en ese enigma que pues muchas veces puede parecer demasiado complejo, pero bueno, que hay compañeros, ¿no?, que tratan de teorizar. Lo que
que sí te puedo decir es que si bien a día de hoy cuesta en esta sociedad para muchas personas asumir que la ufología sea real, sobre todo porque vivimos en una época en la que sería muy fácil confundir un objeto volante no identificado con aparatos que para nosotros son normales que hoy día surquen nuestros cielos, como pueden ser los drones y todo tipo de aparatos, y quizá en años 40, cuando todo esto comienza a estudiarse, pues no eran tan habituales y podían ser más defendibles la veracidad de esos casos, como con un alto índice de extrañeza, pues sí que es verdad, pero lo que está muy claro es que las personas que nos hemos acercado a la ufología sabemos que el fenómeno ovni es real. Lo que no sabemos es el origen, las causas o por qué se manifiesta. No sabemos ni siquiera si se trata de algo físico. Desde los años 70, autores como John Keel, por ejemplo, ya hablaban, ¿no?, de que no se trataba de una cuestión física el ovni, sino que era como una especie de proyección, teoría en la que siguen trabajando muchos estudiosos a día de hoy. Por lo tanto, aunque hemos avanzado mucho en este tiempo, en realidad seguimos sin saber lo mismo, sin saber prácticamente nada, también porque se trata de un fenómeno muy escurridizo que parece que cuando una teoría se puede establecer como tal cambia totalmente. Es un fenómeno elusivo, como diría el gran filósofo de los ovnis, Ignacio de Arnaude, pero bueno, los casos están ahí, siguen pasando a día de hoy, nosotros los seguimos recogiendo y creemos que todo ese material, como dice Juan José Benítez, el día de mañana puede servir para que podamos seguir teorizando y buscando la respuesta al gran enigma, o como decía Andrea Faber-Kaiser en Mundo Desconocido, el problema número 1 de la ciencia moderna. Bueno, como bien decía Lourdes, yo creo que la ufología o el fenómeno ovni es innegable. O sea, no, a día de hoy es impensable decir que no existe. Sí que es cierto, y también lo mencionaba, ¿no?, que para que exista o para que se dé tiene que estar el testigo, es inherente al testigo, digamos. Cuando hacías mención al tema psicoemocional de no querer ver esa realidad, yo le podría dar la vuelta. Quizá el hecho de no querer ver esa realidad, o todo lo contrario, o querer verla, también puede influir en el hecho de que exista el fenómeno. En el caso que comentabas, en el caso concreto, el hecho de que un determinado número de personas vieran una simple nube gris y otro número de personas interpretaran o vieran una nave extraterrestre, es precisamente, o me da pie a comentar lo que decía antes, el hecho de conocer precisamente la psicología, la cultura del testigo. No me refiero a si sabe más o sabe menos, sino en el ambiente, en el entorno social en el que se ha criado, pues en fin, la evolución a lo largo de su vida y demás. A eso me refiero, al contexto sociocultural, digamos. Entonces eso es importante a la hora de intentar analizar el caso en concreto. Además, con la ufología pasa algo interesante y que a veces parece que olvidamos y que obviamos, y es que intentamos aglutinar en las siglas OVNI una cantidad de fenómenos que son de orígenes totalmente desconocidos, e intentamos a casi de martillazos hablar de OVNIs o una misma hipótesis para todo, y a veces nos empeñamos en eso y no es así. Tendríamos que hablar no de fenómeno OVNI, sino de fenómenos OVNI. Entonces ya digo que para interpretar precisamente todas esas posibles causas o esos orígenes, para mí, y creo que para el resto de compañeros, Lourdes hacía mención a ello, ¿no?, pues es necesario precisamente la formación en las teorías, la lectura de los clásicos, precisamente pues para ir conociendo la evolución del tema e intentar avanzar o conocer precisamente todo lo anterior para intentar comprenderlo. Y como digo, pues la psicología, la cultura a la hora de interpretar el caso. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, pero especialmente de acuerdo con lo que ha dicho Lourdes, y sinceramente no se me ocurre nada que añadir. O sea, creo que lo ha resumido bastante bien, y creo que la perspectiva quizá más escéptica de Jesús es necesaria a la hora de afrontar este espinoso asunto que tiene que ver con los fenómenos ovni, que lo único que quiero matizar es que es interesante que siempre se habla de un fenómeno ovni. Creo que sí, es erróneo, no es cierto, no hay un fenómeno ovni, hay fenómenos ovni que son diferentes entre sí, que creo humildemente que deberían ser analizados por separado, ¿no? Pero quitando ese matiz, en mi opinión, de acuerdo con mis compañeros, sobre todo con Lourdes, ¿no? Muy bien, Lourdes, hace un momento has nombrado una serie de personas, ¿no?, como Faber-Kaiser, gente muy importante. Yo te voy a nombrar una, Salvador Freixedo. Él dice que somos una granja humana.
¿Qué opinas de esto al respecto? Bueno, él dice que somos una granja humana. Ignacio de Arnaude, a quien también he nombrado, dice que esto es un planeta Alcatraz. Sí, hay muchas teorías, ¿no?, relacionadas con el fenómeno ovni y cómo influye o intenta modificar un poco distintos aspectos de la humanidad. Teníamos anoche un debate muy interesante durante la cena, hablando de esas apariciones que se dieron durante la conquista de América y que inclinaron la balanza hacia los españoles, facilitándoles la conquista porque se aparecían seres, ¿no? Había hechos extraños que hacían pensar a los indígenas que estas personas que venían estaban enviadas por los dioses y por lo tanto eso facilitó mucho la victoria, ¿no?, de los españoles. Entonces, cuando analizas ese tipo de hechos, es innegable que surja la pregunta de si hay un fenómeno externo, un agente externo que esté influyendo en la humanidad. No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que una teoría muy en boga en la actualidad es que el fenómeno ovni sería un fenómeno inteligente detrás del cual hay unas entidades que poco a poco estarían tratando de modificar la conciencia de la humanidad, porque el testigo normalmente de un fenómeno ovni, más si es un caso más o menos espectacular, le cambia la vida, empieza a tener la mente más abierta, se vuelve una persona más espiritual, más consciente de que en este mundo hay asuntos que se nos escapan, y quizá eso sería un cambio, una estrategia que poco a poco está intentando calar en la humanidad. Como digo, es una teoría y nosotros como periodistas intentamos no defender o no entrar en ella porque no conocemos realmente si es así. Los ufólogos sí que teorizan mucho, pero nosotros desde nuestra posición de periodistas lo que hacemos es contar los casos que investigamos, decir lo que hay, presentar teorías, pero nunca apropiárnosla porque, como digo, no lo sabemos. Y la teoría de Freixedo, bueno, pues una más de la ufología, y es que hay miles de teorías que explicarían el fenómeno. Es como la hipótesis extraterrestre, algo tan básico como explicar el fenómeno ovni como un fenómeno extraterrestre, cuando tiene muchísimas más aristas que quedarían fuera con esta teoría y que, como digo, no podemos generalizar. Bueno, yo en el caso concreto de Salvador Freixedo no conozco mucho las teorías, porque la ufología, digamos, no tengo ninguna especialidad, pero la ufología no es mi fuerte. No obstante, como bien dice Lourdes, nuestra labor como periodistas no es posicionarnos a favor o en contra de ninguna teoría, sino mostrarlas al público, mostrar los casos que recogemos. Recogemos in situ, y aparte pues intentar mostrar todo el abanico de posibilidades para que en definitiva sea el lector, el oyente o el espectador el que saque sus conclusiones. Sé que es una frase muy manida la de saquen sus propias conclusiones, pero en el fondo es fundamental. Como periodistas no debemos, o por lo menos debemos intentar no decantarnos o no condicionar pues como digo, en este caso a los espectadores con una teoría, sino mostrar todo lo que hay, mostrar incluso a veces desde el lado, hombre, hay cosas que a lo mejor no se pueden sostener y que es estar dando pábulo a una cosa que no lo merece, pero sí que es cierto que hasta cierto punto, como digo, debemos mostrar todo el abanico de posibilidades para que sea él, en definitiva, en función de los datos del caso que aportas, en función de las hipótesis y los expertos pues a los que recurres y luego muestras sus opiniones, los que saquen sus propias conclusiones. Yo siento repetirme, pero claro, es que mis compañeros han dicho todo lo que yo puedo llegar a decir, ¿no? Salvador Freixedo, pues muy en sintonía de lo que decía mi compañera Lourdes. Es un gran filósofo de la ufología, como hay otros tantos, ¿no? Como Ignacio de Arnaude, que también sería citado, u otros, bueno, referentes para según qué tipo de público. Y bueno, Salvador Freixedo es una persona que es un teórico del fenómeno ovni. Yo no considero que sea un investigador como tal, sino un teórico, un filósofo de fenómeno ovni, con teorías, bajo mi humilde punto de vista, muy arriesgadas, pero también que se adelantaron a otras tantas teorías, bajo mi punto de vista, delirantes, que tienen que ver con todo lo que representa esa suerte de movimiento llamado exopolítica.
pero Salvador Freixedo ya lo dijo antes, ¿no? De alguna manera ya hablaba de reptilianos, ya hablaba de una serie de cosas que tenían un público muy específico y que forma parte de esa teorización enorme y prácticamente inacabable de todo lo que respecta al, más que fenómeno, yo diría asunto extraterrestre, ¿no? Porque creo que hay que diferenciar lo que es, bajo mi punto de vista, la ufología de ciertas teorías muy arriesgadas que van mucho más allá de lo que es simplemente aquello que vemos sobre nuestras cabezas y que no sabemos lo que es. O sea, lo que estamos denominando en todo momento pues esa casuística ovni, ¿no? Creo que hay que diferenciar ambas cosas. Por un lado está la casuística, por otro lado están las teorías al respecto. Hay quien prefiere una cosa y hay multiplicado por 25 que prefiere lo segundo, ¿no? O no, según se mire, ¿no? Pero yo creo que Freixedo es una figura indispensable para entender la evolución de las diferentes teorías que han surgido en lo que respecta a ciertos asuntos, insisto, que pueden estar tangencialmente relacionados o no con los fenómenos ovni. Sí. A nosotros, simplemente ya como apunte, creo que lo resume muy bien, nos gusta apelar a la máxima de Aimé Michel, que es uno de los mejores ufólogos que han existido, y él decía que había que tener la mente abierta, estudiarlo todo y no creer en nada, y eso es lo que nosotros un poco defendemos a la hora de enfrentarnos al fenómeno. Contarme entonces algún caso que vosotros creéis interesante para que el público que nos está viendo realmente de estas investigaciones que hacéis, ¿no? De, no sé, mostrar algo que queráis, de algo que habéis investigado hace poco o que realmente decís, mira, aquí hay un patrón que sí que me gusta y tiene estas salidas, ¿no? Bueno, pues yo en mi caso, por ejemplo, un asunto que me interesa mucho es el de las luces populares, que son esos fenómenos lumínicos, esas luminarias que han dado origen a fiestas religiosas, a escudos, heráldicas de pueblos, a iglesias, a nombres de vírgenes, es decir, ese fenómeno ovni que aparece reflejado en distintos aspectos de nuestra historia. Aquí en Cataluña, donde estamos, hay un ejemplo muy claro y muy conocido, ¿no? La llum de Manresa, esa luz que apareció por el ventanal de la iglesia de la Virgen del Carmen de la localidad en época medieval, un fenómeno que fue observado por muchas personas que se encontraban en aquel momento en el templo y que provocó que se levantara la excomunión que pesaba en aquellos tiempos sobre el pueblo por un conflicto de aguas entre la iglesia y lo que es el municipio, el gobierno civil. Es un fenómeno muy interesante que forma parte de ese entramado de luces populares. Uno de los casos que yo he investigado de luces populares y que me ha llamado mucho atención es el caso de los Santitos de Magacela. Magacela es un municipio de la provincia de Badajoz, donde yo vivo, y allí se celebra todos los años una fiesta que es en agosto, la fiesta de los Santitos. Los Santitos son los patrones del pueblo, San Aquila y Santa Priscila, dos mártires que al parecer, según la leyenda, predicaron en el municipio y murieron allí por martirio. Esta historia surge al calor de una laguna que hay en el municipio y que es conocida como la Laguna de los Santitos, porque al parecer allí desde tiempos pretéritos, desde tiempos inmemoriales, se presentan unas luces sobre esas aguas que fueron interpretadas en clave cristiana. Es un cura de la localidad, un sacerdote, el que populariza esta historia y el que dice que esas luces que se observan sobre la laguna en determinadas épocas del año son los espíritus de San Aquila y Santa Priscila. Esto no tiene ninguna base histórica, pero sí que ha dado origen no solo a una fiesta, que es la fiesta de los patrones de la localidad, sino también a una investigación que se hizo en época medieval intentando desecar esa laguna para tratar de encontrar los restos de esos santos, que no hay ninguna prueba de que estuvieron allí. Y lo que es curioso es que a día de hoy hay personas que manifiestan haber observado esas luces, pero lo curioso
curioso, que esas personas hoy día no la interpretan en clave cristiana, lo ven como un fenómeno ovni. Eso es lo que a mí me interesa y lo que me llama la atención, cómo un mismo fenómeno es interpretado de manera distinta según la psicología y el pensamiento del testigo. En época medieval esas luces fueron interpretadas como espíritus de santos, hoy día son interpretadas como un fenómeno ovni y, ojo, muy cerca de la laguna hay una construcción megalítica, un dolmen, y en una de las piedras de las losas que forman parte de ese dolmen aparece grabado como una especie de sol, un sol que no lo sabemos, pero a mí me hace pensar que se trata de la representación de esa luz que lleva presentándose en el pueblo desde hace muchísimo tiempo, que para esos hombres prehistóricos sería un dios o un espíritu de la naturaleza, para los cristianos medievales un espíritu de un santo, y para los interesados del fenómeno ovni hoy día una luminaria extraña. Por lo tanto, ahí vemos perfectamente la síntesis de lo que es el fenómeno ovni, un fenómeno en el que el testigo es clave y que ha dado origen a una fiesta religiosa que se trata pues de un caso ovni. Yo creo que esa historia es muy interesante. Un momento, espera, ahí en Extremadura durante muchos siglos se ha visto estas luces, pero estas luces también han atacado a los seres humanos. Sí, bueno, tenemos el famoso caso de Nicolás Sánchez, ¿no?, en Las Urdes, en Ribera Oveja, donde tuvo un encuentro cuando iba con su bestia, ¿no?, con ese caballo, una luminaria que se presenta, que él intenta, ¿no?, ser valiente y enfrentarse a ella, y que al final acaba enredándose un poco entre las patas de ese animal, provocando pues un miedo terrible a Nicolás, que después de unos días de fiebres de una enfermedad fallece, todavía de hoy, por causas, ¿no?, que son un poco controvertidas y que se achacan a ese encuentro que tuvo Colás. Pero bueno, no es lo general. Hay casos, es verdad, pero no es lo general que ocurra esto. El caso de las luces populares yo no lo relacionaría tanto con estos encuentros de ovnis que atacan, pero sí que es verdad que es otro aspecto del fenómeno que nos inquieta. Muchas gracias. Bueno, yo por desviar quizá el asunto un poco del tema ovni e irnos a otras cuestiones, sí que puedo citar algún caso que pues de los que he tenido oportunidad de recoger y que quizá me ha llamado la atención algunos fenómenos. De entrada lo pongo en cuarentena, evidentemente. Creo que es necesario poner en cuarentena todos los casos que nos llegan por una razón. Si de entrada los temas relacionados pues con el misterio, los temas relacionados con las anomalías son terrenos resbaladizos en los que hay que andar con pies de plomo, todos lo sabemos muy bien, ¿no? Porque bueno, son temas que socialmente interesan, pero que luego tienen una afectación limitada en el sentido de que las personas son muy críticas con las historias que le cuentan. Por eso digo que me parece fundamental ponerlos en cuarentena e ir con pies de plomo. No obstante, como digo, este caso puede servir bien para ejemplificar algo curioso, ¿no? Y es que en ocasiones nos encontramos con una cantidad de fenómenos, mayor o menor, dependiendo del caso, que pueden tener fácil o difícil explicación, pero lo cierto es que es un efecto, digamos, bola de nieve, es decir, muchísimos fenómenos a los que algunos de ellos puedes encontrar explicación, sin embargo llegas a un residuo o a un punto en el que a día de hoy no puedes avanzar más y te encuentras realmente con algo que es difícil de explicar. Este caso pues tuvo lugar a mediados de los 90, principios de los 90 más bien, del siglo pasado, 1991 aproximadamente, y tiene que ver con un niño pequeño de apenas 2 años por aquel entonces. Este dato me parece curioso precisamente por una razón, porque hay muchas veces que podemos achacar determinados fenómenos a la sugestión, a lo que comentaba antes, a la creencia, al contexto sociocultural, pero es difícil en un niño de 2 años pues incluir todos esos elementos. Al parecer el niño tenía problemas de estómago, sus padres no lo sabían, pero el niño pues cada vez que comía o le daban de comer acababa vomitándolo todo. Evidentemente la preocupación de los padres va en aumento cuando van visitando a diferentes médicos y no acaban de concretar, no acaban de determinar qué problema tiene el niño, o cuando lo determinaban y decían pues puede ser esto o puede ser lo otro, el niño seguía vomitando. Claro, la preocupación de los padres con un niño de 2 años que no hace sino vomitar todo lo que está comiendo, que empieza a perder peso, pues es preocupante.
preocupante, es alarmante. El punto de desesperación llega a ser tan alto que por mediación de una amiga de la hermana del padre, deciden visitar a una supuesta vidente, a una persona que decía tener capacidades especiales para la curación, que decía tener contacto pues con seres fallecidos, y a través de esos contactos y de esos poderes que ella decía tener, pues curar a las personas o intermediar para que mejoraran. Como digo, su padre, el padre del niño, siempre reconocía ser absolutamente escéptico, absolutamente crítico con este tipo de personas, no se creía nada, pero cuando la desesperación llega a un punto, uno recurre a lo que sea, además si se trata de un niño tan pequeño como por aquel entonces era su hijo. Recurren a esta vidente y les dice que el niño tiene una presencia pegada a él, digamos. Tiene una presencia... en ocasiones cuando se están haciendo grabaciones de este tipo pasan fenómenos extraños que nos hacen sobrecogernos. Lo digo porque la gente ha visto y digamos, perdón, no digo que en ocasiones cuando grabamos este tipo de historias suceden fenómenos de tipo curioso y explicada porque lo estamos viendo, pero hace que en ocasiones nos sobresaltemos y pues encajemos alguna sonrisa, ¿no? Lo digo porque la gente que nos esté viendo ha visto cómo nos hemos reído y ha dicho, lo que está contando Jesús no tiene gracia. De respeto por su pero claro, es que tenemos a nuestro compañero José Antonio Caravaca que casi se la pega ahí al pobre en la puerta, ¿no? Entonces, bueno, pues Bueno, como iba diciendo... saluda para que te vean. Vamos a... un cameo. Hola. Pues sí, la verdad que me he apoyado en la puerta y casi me escalabro ahí en un momento. Muchas gracias, niño. Pero porque estaba embobado escuchando a Jesús que pronto será un gran maestro. No, pero es verdad que da mucho respeto estar hablando aquí de ufología ante uno de los mejores ufólogos que hay, que es nuestro amigo yo por eso y he desviado compañero el tema, por si José acaso Antonio metí la Caravaca, pata. que está aquí bajo su atenta mirada estamos hablando, y una busca, ¿no?, con su mirada su aprobación, porque al final las personas que te influyen y que te hacen crecer no son los compañeros que tanto tiempo llevan investigando como él. Muchas gracias. Continúa. Como iba contando, pues acuden a esta vidente y ella les dice pues que el niño tiene una presencia, que tiene una especie de maldición. Dice que ella rezará por él y bueno, así lo hace. No funciona. El niño sigue estando mal y comienzan a producirse, y aquí entra ya lo más curioso y quizá la parte más explicable del caso, empiezan a producirse en casa una serie de fenómenos, como por ejemplo, el padre lo contaba, estar durmiendo y de repente notar una presión en el pecho absoluta, una presión como si alguien estuviera presionando mientras dormía. No solo eso, sino que también durante la noche, sobre todo estos fenómenos, escucha en la cocina, pues imaginemos que tenían todo lo que es la batería de cocina, toda la vajilla en una serie de estantes, y escucha pues un ruido enorme que él interpreta como que las estanterías o los estantes se han venido abajo y toda la batería, toda la vajilla se ha venido. El estruendo sería tremendo. Claro, cuando va a la cocina y ve que no hay absolutamente nada, que todo está en orden, le llama la atención como mínimo. También comenta que por esas fechas, en ese periodo, digamos, de enfermedad en el que el niño no sufre recuperación alguna, escuchaba, por ejemplo, también en la cocina, como si alguien agitara los cajones, como si lo sacaran y cayera al suelo con todo lo que tenían dentro. Cuando va a la cocina y ve que no hay nada en el suelo, pues se extraña. Todos estos fenómenos, como digo, quizá podrían ser los más fácilmente explicables. Podríamos encontrarle una explicación, bueno, podríamos encontrársela, no digo que la tenga. Pero sin embargo hay otro que sí que es curioso, y aquí nos encontramos con algo que no, si no viola las leyes de la física, por lo menos tiene una explicación complicada, porque ellos en un momento determinado, como digo, todo esto sucede durante el periodo, digamos, de enfermedad del niño. En un momento determinado ven, o mejor dicho, escuchan como un golpe tremendo en la puerta de casa. Cuando van, se encuentran un cenicero de cobre, un cenicero muy pesado que tenían en la mesa del salón. Digamos que, por ejemplo, digamos que el micrófono sería la puerta de la casa y la mesa del salón estaría donde estaría mi mano. Entonces, tendría que haber hecho un giro muy extraño el cenicero para poder dar ese golpe. Además estaba la marca, y él me decía que si tenía ocasión de ir al piso, que la marca seguramente seguiría en la puerta, la marca dejada por ese cenicero pesado. Ya digo, este fenómeno, por ejemplo, a mí me llama más la atención. Siguen yendo a los médicos, el niño no encuentra, no mejora, y acuden a otra supuesta persona con capacidades especiales, recomendada pues por otro familiar.
Sucede a las 3 de la mañana. Él me lo contaba totalmente desesperado. Por ejemplo, en la charla de esta tarde, cuando pongamos los audios, veremos cómo lo cuenta de una manera pues asustada. De hecho, yo hablé también con el hijo. A las 3 de la mañana el niño no para de llorar, mirando a un punto fijo, y ya desesperado decide acudir con cierta reticencia, porque al pasar por la primera vidente y no obtener resultados, digo vidente, pero no es una vidente, es una señora con capacidades especiales para curar. Al no tener resultados, pues iban con ciertas reticencias a esta segunda visita. Pero bueno, la desesperación a veces provoca esto. Por eso también, y aprovecho para hacer un apunto, por eso también a veces es peligroso que el hecho de la desesperación nos lleve a personajes que se aprovechan de esa desesperación para obtener no solo dinero, sino para, bueno, aumentar determinadas... hay que tener cuidado. Pero en este caso acuden, y lo cierto es que además hace un ritual muy sencillo. Ella dice que rezará por el niño 3 oraciones, que efectivamente tiene un mal de ojo y que lo va a solucionar. Y él me lo relataba, el padre. Dice, cuando llegué a casa y vi que le dábamos un biberón y se lo tomaba de golpe con unas ganas tremendas, yo me eché a llorar. Dice, porque claro, llevaba tiempo sin ver cómo mi hijo se tomaba un biberón sin después vomitarlo, y me eché a llorar. Bueno, el niño, después, todo esto sucede de madrugada, lo llevan a la cama, empieza a dormir, y a partir de ahí todo es mejoría. De hecho, al día siguiente él se va a trabajar y vuelve y le pregunta a su mujer que qué tal había estado el niño. Le dice que había estado durmiendo todo el día, que solo había despertado para tomar el biberón. Todo es mejoría. ¿A dónde voy con todo esto? Dentro de que en el caso hay fenómenos que pueden ser explicables, como decía, como el tema de los ruidos y ese tipo de cosas, sí que hay, por ejemplo, a mí me llama la atención que el niño que no tiene capacidad todavía pues para todo esto que estamos hablando, de sugestionarse con un caso de estas características o de tener una cultura que pueda contaminar las experiencias, nota la mejoría. A mí hay algo que pues eso me provoca cierta curiosidad y me resulta bastante extraño. Yo aquí voy a comentarte desde el tema psicoemocional. Probablemente, si nos remontamos al árbol genealógico o a los padres probablemente tienen un problema, ¿no? De estrés. El niño, de alguna manera, entra en el programa de estrés del padre. Si tú trabajas a los padres, concretamente a la madre, probablemente se acaba el problema del niño. Lo que pasa que es lo que dices tú, es mucho más fácil. A ver, de buscar un terapeuta, buscas una especie de, vamos a decir, de curandero, no más fácil, que te solucione claro, el tema. Hombre, depende de la persona, ya digo, en este caso en concreto, insisto, acuden por recomendaciones familiares. Ellos en un caso de estas características no saben cómo reaccionar o no saben qué hacer, y sí que es cierto, es muy interesante que, como dices, el ambiente de estrés o el ambiente de preocupación hasta cierto punto puede ser absorbido por el niño, pero bueno, eso sería también entrar en otra clase de fenómenos. Sí, es que la mayoría de los fenómenos poltergeist, ¿no?, que hablan normalmente son gente con mucho estrés, sean personas mayores o jóvenes, y hacen un movimiento de objetos o de cosas, y hoy en día está demostrado que es por tema, vamos a decir, de estrés, algún tipo de estrés, básicamente. Sí. Podría estar, o podríamos intentar buscar la explicación en ese fenómeno, dando por hecho, como digo, la hipótesis de que los poltergeist se producen precisamente por el estrés o por la situación estresante de determinadas personas, como podría ser perfectamente en el caso de los padres, porque es una situación que no es para menos. Bueno, yo lo primero quiero pedir disculpas a los telespectadores, porque en algunos momentos es que no puedo evitar estar riéndome, porque hay compañeros que corre por acá, corre para allá, casi se nos cae. O sea, lo que no pueden ver, digamos, las personas que están pues viendo este vídeo de la caja de Pandora es lo que pasa detrás de la cámara, ¿no? Y nosotros sí lo podemos ver, con lo cual es complicado, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo voy a intentar ser más breve, porque comentabas algo de los últimos casos que nos han llamado la atención y demás. Yo voy a irme al último caso, ¿no? Puedo narrar muchos, pero bueno, este me llama la atención y además lo puedo contar muy rápido. Hace poco, junto al compañero Manuel Carballar, estuvimos siguiendo pues la posibilidad de un scramble, es decir, la interceptación de un caza a pues un vuelo no identificado que invade espacio aéreo español. Bueno, lo que muchos de los que nos estén viendo ahora mismo lo identificarán lógicamente con el tema OVNI, el Scramble OVNI, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso de Fernando Cámara, cuando persigue a esa luz después de lo que pasó previamente con el vuelo TAE con el de Tejada. Bueno, pues eso, cuando sale el F-1 Mirage en busca del OVNI, eso es un Scramble, ¿no? Bueno, pues una cosa muy parecida, y de hecho también en Manises, al ojo crítico llega, bueno, pues una copia de una transcripción de un relato manuscrito, ¿no?, de una persona
que por lo que está contando y por los datos técnicos, está claro que se trata de una persona con bueno, pues conocimientos aeronáuticos, un piloto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo que cuenta es un scramble ovni, se cuenta con un ovni. Y entonces eso está en un libro de incidencias de una torre de control. Entonces esta persona, bueno, pues cuando hacía la mili lo vio, se aburría, miraba el libro y entonces se encontró con ese relato, hizo una copia y bueno, más adelante, ¿no? Porque estamos hablando de que esto sucedía en los años finales de los años 70, mediados finales, pues hace apenas un año lo remitía al Ojo Crítico. Bueno, pues cuando estamos siguiendo ese tema, localizamos a las dos personas que escriben o que firman ese, presuntamente en un principio no conseguimos localizar dentro de ese manuscrito, que era un poco una especie de galimatías, en uno de los márgenes, bueno, pues dos anacronismos de lo que queríamos que podían ser dos apellidos, ¿no? Quizá los autores. Localizamos a una persona además general del Ejército del Aire, ya retirado. Nos contaba que no había sido, y conocemos una segunda persona que sí que efectivamente sí que pues reconocía haberlo hecho, y de hecho ya se habían encargado unas pericias caligráficas para comparar lo que era el manuscrito de uno de los presuntos autores de este relato, para compararlo con el relato en sí, y coincidía. Bueno, la historia es muy larga, ¿no? Pero en resumidas cuentas, cuando estamos preguntando por este tema y nos desvela disculpa, nos desvela finalmente que eso es un relato manuscrito y ficticio que hizo para, bueno, pues una serie de cuestiones que tampoco vienen al caso. Hizo una especie de relato de ficción para que nos entendamos. Nos cuenta, hablando de todo un poco, que él sí conoce un caso de alguien que todos los que nos vean van a recordar seguramente, si son aficionados al tema ovni, matizo, como es el caso del 17 del 11 del año 1979. 6 días después del caso Manises, un piloto de un caza sale interceptación de 3 luces en forma de triángulo isósceles, y cuando está a la altura de Motril se le cuelan por la frecuencia UHF, por los cascos, se le cuela lo que parece una voz de niño que dice: hola, hola, ¿cómo estás?, ¿no? Eso se quita los cascos y sigue escuchando la voz de niño. Un caso realmente extraño que aparece, es desclasificado por el Ejército del Aire. Bueno, pues lo que nos cuenta este señor, este general, cuyo nombre, pues lógicamente por temas de seguridad voy a omitir, ¿no? Lo que nos cuenta es que, al parecer, los americanos, con un modelo de avión, el Hércules 130, por aquella época, tenían la capacidad de realizar un jamming de guerra electrónica. ¿Qué es esto? Pues introducir una interferencia parásita, digamos que algún tipo de comunicación introducida como tal, a lo mejor en algún tipo de conversación de audio o algo similar. Es decir, es introducir una señal que no tiene que estar ahí, ¿de acuerdo? Un añadido, como pueden ser unas voces de niños. Bueno, pues él tiene constancia de que los americanos, con su Hércules 130, esa noche, con una grabación en cinta de una voz de niño, probaron, digamos, el cacharro, y concretamente con el piloto protagonista de esta historia, y le metieron esa grabación como tal, con lo cual, según siempre en general, se trató de una maniobra americana de guerra electrónica. Pero es que, aparte de eso, yo obtuve una información en Motril de una persona absolutamente allegada a otra de su misma familia nuclear, que trabajaba en el Escuadrón de Vigilancia Aérea de Motril, en el EVA 9, justamente cuando tuvo lugar este caso, en el año 79. Y cuando le pregunta por esto, lo que le cuenta es que eso se trató de un avión marroquí que invadió a espacio aéreo, y que evidentemente era muy incómodo tener que dar explicaciones al respecto. Cuando salta a la prensa personas que han visto cosas extrañas en los cielos que no sabían lo que eran, es decir, cuando salta a la prensa que aquello es un ovni, al ejército le vino de perlas, porque así no tenía que dar más explicaciones de que realmente lo que vieron era más terrestre de lo que parecía, y tenían que dar explicaciones a los contribuyentes de que un avión marroquí había invadido el espacio aéreo español, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos esos dos datos que vienen de alguna manera a enfocar o a dar un giro de 180 grados esa investigación, ¿no? Es decir, por un lado, la invasión de espacio aéreo de un avión marroquí, que es lo que en principio o a priori parece ser que provoca ese scramble, y por otro lado, la maniobra de los americanos, de que este general tenía constancia, introduciendo pues la grabación de un niño por medio de una interferencia UHF, que es lo que parece ser propició, ¿no? Lo que vio el piloto. No sabemos con seguridad si esto pasó de esta manera,
termina, porque aún sigue la investigación, está en curso, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos esos datos que, bajo mi punto de vista, dan un giro importante a uno de los clásicos de la ufología, ¿no? Y es algo que a mí particularmente me fastidia un poco porque, sinceramente, este caso me parecía uno de los más interesantes a la hora de refutar a cualquier pseudoescéptico que pudiera decir que los ovnis son una tontería, ¿no? Este y otros tantos. Y claro, cuando nos encontramos con esto, quizás se nos abre una posibilidad un tanto más terrenal que no esperábamos y que puede explicar, no sabemos si finalmente así será, este caso, ¿no? Pues muchas gracias, David. Bueno, nos están diciendo por aquí que ya tenemos que ir cortando, pero si queréis rápidamente cómo os pueden localizar y si tenéis algún libro, y así ya cerramos. Bueno, yo particularmente tengo, hace poco publicaba un libro con ediciones Luciérnaga, se llama Dossier de lo insólito, y bueno, pues quien quiera echar un vistazo ahí, lo que hago es resumir 10 años de mis andares de acá para allá, recogiendo casos y entrevistando a personas, por otro lado también relevantes en lo que tiene que ver con el mundo de las anomalías, como Jacques Vallée, como Eric von Däniken, como Raymond Moody y otros tantos, ¿no? Y luego, para contactar conmigo, pues un correo electrónico, dimensionlimite@gmail.com. Y también, bueno, pues en redes sociales, pues si buscáis David Cuevas en Facebook, hay una página de Facebook oficial, y luego pues en Twitter de Cuevas C, pues ahí me tenéis también. Muchas gracias. Bueno, pues igual que David, en las diferentes redes sociales, en Twitter, @j_Ortega Rubio, un mail también por si alguien tiene alguna historia que quiera contar, comunicación.ortega@gmail.com. En Facebook, pues al igual que mis compañeros, poniendo Jesús Ortega, pues encontrarán una página oficial, digamos, en la que, bueno, se van publicando o voy poniendo al día pues las cosas que voy haciendo, y luego pues básicamente las revistas Enigmas y Año Cero y el programa El Dragón Invisible, donde vamos pues sacando las investigaciones o los casos que vamos recopilando. Bueno, pues yo antes que como periodista que conozcan dónde pueden encontrarme, como compañera de todos los oyentes, porque al fin y al cabo también soy una apasionada y una aficionada de los temas, les pediría que siguieran pues a mis compañeros, porque hacen cosas muy interesantes y enriquecedoras, tanto a mis compañeros de la mesa que vamos a tener esta tarde en Magic sobre periodismo del misterio, como el programa NIT de Misteris de Alfonso Trinidad, los trabajos de José Antonio Caravaca, Óscar Fábrega, todos los ponentes que han pasado por Magic, que sigan su trabajo porque es muy interesante, y yo pues como oyente, como aficionada, me enriquezco muchísimo con ellos. Y humildemente, pues si quieren conocer lo que hago, en mi página web periodismoymisterio.com pueden tanto contactar conmigo como escuchar y ver las diferentes cosas que hago, o echar un vistazo a mi blog. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros. Muchas gracias a ustedes, a todos los que están aquí, y bueno, sigan dando luz como periodismo, y gracias por el trabajo que hacen ustedes. Muchas gracias. Gracias.